Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar el review de un multímetro y vamos a explicar cada una de sus funciones. Este multímetro lo hemos comprado en China y nos ha costado aproximadamente $12. Es muy económico y según la descripción tiene varias funciones muy completas. Entonces vamos a ver el desempaquetado. Como pueden ver, nos viene en un estuche y vamos a ver qué nos contiene. Aquí lo pueden ver, básicamente nos viene nuestro multímetro. Está muy bien. Y también nos vienen las puntas para medir los diferentes. Nos viene nuestro manual. Bueno, aquí tenemos el manual. Solamente nos viene en inglés, pero la verdad es muy fácil usarlo. Entonces vamos a ver por qué está compuesto y cada una de sus funciones. Aquí tenemos el multímetro. La verdad tiene un excelente acabado, estéticamente se ve muy bien y tiene una protección en goma. Eso es muy bueno porque cuando estemos en nuestro trabajo se nos puede caer y así no va a sufrir algún daño. Listo. También nos trae por acá un soporte. El soporte está muy bien. Y vamos a ver cada una de sus funciones. Las funciones que trae este multímetro son, tenemos por aquí para medir diodos y también medir continuidad. Es decir, cuando un circuito está abierto o no. Bueno, tenemos la función de medir resistencia. En este caso tenemos un rango desde 200 ohms hasta 200 mega ohms, es decir, 200 millones de ohms. También tenemos la función HFE, que es para medir la ganancia de los transistores. En esta función vamos a medir nuestros transistores en esta ubicación, aquí donde aparecen estos 8 orificios para transistores NPN y PNP. ¿Listo? Bueno, también tenemos aquí para medir diferencia de potencial en corriente continua. La diferencia de potencial se mide entre dos puntos, ¿listo? Y su unidad de medida es el voltio. Por eso comúnmente se dice medir voltaje, pero en realidad es diferencia de potencial porque se realiza entre dos puntos. También tenemos aquí la diferencia de potencial en corriente alterna. Igualmente se mide entre dos puntos y al igual que en continua tiene rango de 200 mV a 1000 voltios y en alterna 200 mV a 700 voltios. Tenemos la escala para medir capacitancia de los condensadores. Entonces tenemos un rango desde 200 microfaradios a 20 nanofaradios. ¿Listo? 20 nanofaradios quiere decir 20 por 10 a la menos 9 y 200 micros serían 200 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Faradios. Es una unidad muy pequeña debido a que el faradio es una unidad grande. Aquí tenemos para medir corriente alterna, es decir, la que nos llega a nuestra red doméstica. Tenemos un rango desde 2 miliamperes hasta 10 amperes. En corriente continua igual tenemos desde 10 amperes hasta 2 miliamperes. ¿Listo? Esa sería la escala de medir corrientes. Bueno, creo que no trae batería. No enciende, es decir que no tiene batería. Y va por acá, es de 9 voltios, entonces ahora vamos a colocarle una para ver cada una de sus funciones. Vamos a colocarle esta batería de 9 volts. Para colocar la batería debemos de quitar este tornillo y retirar esta tapa para poder hacer la instalación. Bueno, ya le hemos instalado nuestra batería y vamos a iniciarlo. En este apartado tendremos el botón de encendido. Vamos a tener este botón para encender la luz de la pantalla que se va a encender por un determinado tiempo. Encendemos y aquí tenemos el botón para congelar la pantalla. Cuando estemos realizando una medida y necesitamos congelar esa medida para tenerla ahí, le damos hold y se va a detener nuestra medida, el valor que esté sensando en ese momento. ¿Listo? Por aquí tenemos una luz que este va a ser el testigo para cuando estemos midiendo continuidad. ¿Listo? Vamos a colocar nuestras puntas. Estas puntas de prueba se ven muy bien, están muy gruesas y nos traen los taponcitos para nuestras puntas. La corriente máxima de estas puntas de prueba es de 10 amperes y el voltaje máximo es de 1000 volts. La punta de prueba negra siempre va a ir a común. ¿Listo? Entonces esta punta siempre va a ir a común, aquí COM, que es común. Entonces colocamos aquí. Y esta punta de prueba nunca se va a mover. Esta punta de prueba de color rojo la vamos a conectar para medir voltaje y ohms, aquí donde aparece la B y omega.
Para medir estos capacitores la colocamos aquí, y para medir miliamperes en corriente continua o alterna. Y para medir corriente mayor a 200 miliamperes la vamos a colocar aquí en 10 amperes. ¿Listo? Entonces para alterna y continua. Primeramente vamos a medir voltajes y resistencias, entonces lo vamos a colocar en esta escala. La primera función que nos aparece aquí es la de probar diodos y continuidad. ¿Qué es continuidad? Esta función nos permite mirar si tenemos un circuito abierto o no, es decir, si hay flujo de corriente por él. Entonces, al unir nuestras dos puntas, nos va a sonar un pitido y a la vez se nos va a encender un LED según este multímetro. Entonces, y lo pueden ver, y eso nos quiere decir que si hay continuidad. Esta función de continuidad yo la uso para probar las pistas de nuestros circuitos electrónicos y también probar continuidades en un automóvil, que se usa mucho debido a que los automóviles, debido al movimiento y cuando les cae agua, hay falsos contactos y no va a haber una buena continuidad. Supongamos que vamos a medir aquí si esta pista le está llegando alimentación a estos relevadores, entonces la coloco aquí en la alimentación positiva y voy a cada uno de esos terminales. Y ahí podemos comprobar que si hay una circulación de corriente. Aquí tengo un diodo 1N4004 que podemos ver la parte negativa, es donde lleva la franja gris. ¿Listo? Entonces, polarizado negativamente y positivamente nos debe de conducir. En caso contrario, si invertimos la polaridad, nos debe marcar un valor 1, es decir, que no debe haber conductividad. Colocamos menos en la franja gris y más en el otro terminal. Y observamos un valor de 431. Ahora sí, si invertimos la polaridad nos debe marcar un 1, es decir que no nos debe conducir. Correctamente ahí no nos marca. La medida que obtenemos nos va a indicar un valor en milivoltios, es decir de 431. En este caso este voltaje nos indica el voltaje de caída, es decir el mínimo voltaje que necesita el diodo para poder conducir electricidad. Bueno, aquí tengo una resistencia de un valor de 1 kilo y vamos a realizar la medición. Como yo ya sé que el valor es de 1 kilo, vamos a colocarlo en la escala de 2K. Si no sabemos el valor de la resistencia, debemos de colocar en la escala mayor y empezar a reducir para tener mayor precisión. En este caso, esta resistencia tiene una tolerancia del 5%, es decir, que el valor va a estar desfasado un 5% del valor de la resistencia. Tomamos nuestras dos puntas y vamos a colocarlos en los extremos de las resistencias. Y ahí podemos ver el valor de 974 ohms. Bueno, ahora sí vamos a probar la siguiente función, que es HFE. Bueno, en esta escala lo que vamos a realizar es la medición de la ganancia de los transistores. Voy a escoger un transistor BC547 del tipo NPN. Entonces ubicamos el transistor en la parte inferior en colector base emisor y obtenemos la medición de 431. Este valor nos indica la ganancia del transistor. Este valor no es lineal, es decir que va a variar con el voltaje y la corriente. Entonces vamos a ver el manual qué parámetros está utilizando este multímetro. En este caso, para realizar la medición, el multímetro utiliza una corriente de 10 microamperes y un voltaje de 2.8 volts entre el colector y el emisor. Es decir, esta medición es variable según el voltaje y la corriente que sea aplicada. ¿Listo? Entonces, este valor lo podemos comparar con el datasheet y verificar si nuestro transistor está trabajando correctamente. La siguiente función es la de medir voltaje en corriente continua, es decir, voltaje de baterías o ya que sea rectificada. ¿Listo? Aquí tengo el proyecto que realizamos en el anterior video para encender nuestra moto por huella y vamos a realizar la medición del voltaje. Entonces, yo sé que este voltaje aproximadamente está en 12 volts, entonces lo voy a colocar en la escala de 20 volts. ¿Listo? La diferencia de potencial se lo mide en paralelo entre dos puntos. En este caso vamos a mirar el voltaje de alimentación de este proyecto. No importa la polaridad porque nuestro multímetro nos va a indicar. Ahí tenemos un valor de 12.56 volts. Si cambiamos las puntas, vamos a ver un signo negativo que nos indica que la polaridad está invertida. Voy a encender el módulo ahí para que me alimente todo el circuito y vamos a realizar algunas mediciones de voltaje. Entonces voy a colocar terminal negativo, generalmente lo colocamos en masa para realizar diferentes medidas de diferencia de potencial. En este caso voy a mirar el potencial que le llega al sensor de huella. En este caso tomamos aquí positivo y están saliendo aproximadamente 3.8 volts. Bueno, la siguiente función que tenemos es la de medir voltaje
en corriente alterna. Esta medición se hace de la misma manera que en corriente continua, solo que se realiza para corriente alterna, es decir, para voltajes de la red doméstica, por ejemplo, de generadores. Pero la siguiente escala que tenemos por aquí es la de medir condensadores. Para poder utilizar esta escala de medir condensadores, lo que debemos de hacer es cambiar nuestra punta positiva aquí a donde nos dice miliamperes. Por aquí tengo un condensador de 2.2 microfaradios y observamos la franja gris que nos indica la polaridad negativa y el otro sería la polaridad positiva. Al igual, el terminal más corto sería menos y el más largo más. ¿Listo? Entonces polarizamos correctamente para medir la capacitancia. En este caso, como sé que el valor es de 2.2 microfaradios, colocamos el multímetro en el rango de 20 microfaradios. Y ahí podemos ver el valor de 2.48 microfaradios. Si tomamos nuestro condensador con nuestras manos, el valor nos va a variar. Por eso no hay que tomar los componentes con nuestras manos. Ahí se puede observar que el valor cambia demasiado. Entonces, cuando estemos realizando la medición, no tomemos con nuestras manos los componentes. La siguiente escala es la de medir corriente alterna. ¿Listo? Esta la vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a seguir con la medición de corriente continua. En este caso voy a medir el consumo de este módulo que aproximadamente tiene valores desde 100 mA hasta mayores a 200 mA. Entonces, como voy a superar el valor máximo de 200 mA para medir en esta posición, cambio la posición de 10 A y selecciono la escala de 10 A de corriente continua. Y lo que vamos a hacer es conectar estas puntas en serie, es decir, desconecto un cable de alimentación y con estas dos puntas voy a cerrar el circuito. Entonces conectamos la alimentación que viene a una punta y el otro terminal en el otro punta de medición. Aquí tenemos, encendemos nuestro módulo y podemos ver que hay un consumo de 0.1 amperes, prácticamente 100 miliamperes. Vamos a activar la huella y vamos a ver que va a aumentar el consumo. Pueden ver aproximadamente son 140 miliamperes. Vuelvo a activar y creo que va a subir aproximadamente a 2. Sí, aproximadamente sube a 200 miliamperes. Ahora vamos a probar el consumo de corriente en alterna. Entonces vamos a ubicarlo en esta escala de 10 amperes porque tenemos la punta en 10 amperes. Si lo cambiamos a la escala de miliamperes, cambiamos nuestra punta a miliamperes correctamente. En este caso voy a utilizar este interruptor Sonoff que es nuevo. En el próximo video estaremos haciendo la revisión de estos interruptores y vamos a probar el consumo de este interruptor. Entonces aquí tengo conectadas nuestras puntas en serie a la alimentación de fase. Listo, tenemos neutro directamente a nuestro interruptor inteligente y fase lo tenemos en serie a nuestro multímetro y en la escala de 10 amperes. Entonces en este caso no tengo conectada la alimentación. Voy a quitarle este interruptor, lo voy a ubicar por aquí correctamente, verificamos que no vaya a haber ningún corto y ya podemos conectar la alimentación. Tener cuidado porque estamos trabajando con corriente alterna. Bueno, debido a que la corriente es muy pequeña no nos está marcando, entonces vamos a cambiar de escala de 200 miliamperes. Listo, entonces cambiamos a 200 miliamperes y colocamos en miliamperes. Listo, y podemos ver que tenemos un consumo de 6 miliamperes. Listo, aproximadamente 5.8, 5.9, ahí está variando. Ahí pueden ver que aumentó. Vamos a activar el otro interruptor y también se aumenta el consumo. Aproximadamente está en 9 miliamperes el consumo de este interruptor activo. La siguiente escala que vamos a probar va a ser la de voltaje alterno. Entonces, vamos a medir la red doméstica y aproximadamente está en 120 volts aquí en Colombia. Entonces tomamos nuestras puntas y lo vamos a colocar en paralelo. Es decir, para medir la diferencia de potencial en la alterna, igualmente se colocan nuestras puntas en paralelo, igualmente que en continua. Entonces, vamos a cambiar nuestra punta, que no se nos olvide, a voltaje. Y las colocamos en paralelo.
y tenemos un valor de 123.4 volts aquí en Colombia. Ese es el voltaje de la red doméstica. Algunas casas también cuentan con 220 volts. Listo. Bueno amigos, esto sería todo por hoy. La verdad es que recomiendo este tipo de multímetro debido a su precio y a sus diferentes funciones que realiza. Listo. Este multímetro es excelente para principiantes. En el próximo video vamos a estar revisando esta serie de interruptores inteligentes que funcionan con radiofrecuencia, con internet y también son táctiles, como lo pudieron observar. Listo. Más adelante en la página de Facebook voy a publicar algunos componentes que vamos a tener a la venta: multímetros, interruptores inteligentes y demás accesorios, además algunos módulos que hemos diseñado. Bueno amigos, eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Alguna duda o sugerencia me dejan en los comentarios y los espero en el próximo video para realizar la configuración de los interruptores inteligentes. ¿Listo? Hasta pronto.